Bueno, continuamos con Jesús Faría. Jesús, el gobierno habla de los motores, 14 motores, 15 motores. ¿Cuántos van ya? Van 15. 15 motores. Ahora, con un horario de trabajo interrumpido en el sector público, que solamente se va a trabajar de lunes a martes y mediodía, ¿cómo pueden arrancar esos motores? Permíteme finalizar la idea que estábamos desarrollando acerca de las empresas Polar y su actitud desestabilizadora hacia el país. Y te contesto esa pregunta. Decía que era una posición muy cínica la de Mendoza y la Polar. Exigir dólares del gobierno bolivariano cuando se está observando que hay una precariedad terrible, una escasez extrema de divisas, porque los precios del petróleo cayeron, número uno. Número dos, criticar al gobierno por la falta de avance en la transformación de un modelo productivo que diversifique la fuente de divisas, que genere mayores ingresos de divisas más allá de la fuente fundamental que es el petróleo, pero él mismo, con una gigantesca empresa, es incapaz de generar sus propias divisas como lo están haciendo, como sí lo están haciendo otros empresarios mucho más pequeños, mucho más modestos, pero que realmente ven en la producción un proceso a través del cual ellos pueden beneficiarse, pero también contribuyen al país. ¿Tú sabes lo que ha hecho la Polar? La Polar ha instalado plantas de producción de casi todas sus líneas que ofrecen aquí en el país, en Colombia y en los Estados Unidos. Y tú sabes hacia dónde van esos productos, fundamentalmente hacia otros mercados. Es decir, que las divisas que genera esa empresa no llegan a Venezuela, donde está el músculo fundamental desde el punto de vista productivo, pero sí le reclaman al Estado venezolano que le otorgue divisas que en estos momentos no existen. Pero tienen muchas divisas fuera del país, pero son incapaces de traerlo a este país. Es decir, se cae por su propio peso ese argumento, te repito, absolutamente cínico, de que el gobierno es el responsable fundamental de la crisis del país y también de la crisis de su empresa, que está en esa situación por la tremenda ineptitud, y ya sus trabajadores se lo están exigiendo y reclamando. Abra las empresas y traiga su divisa. ¿A qué empresa? Mira, esta tarde vamos a tener una actividad del motor. Ellos denuncian que a la competencia sí le están dando divisas para la misma divisa que le están negando a ellos, se la están dando a la competencia. Y en el caso de la planta de producción de malta y la producción de cerveza, ¿no? Mira. ¿Por qué ese trato discriminatorio? Hay que ser bien hipócrita. ¿Eso es verdad o es mentira? Hay que ser bien hipócrita para, desde la posición de la Polar, hablar de competencia. La Polar no solamente tiene posiciones monopólicas en este mercado, sino que ejerce su poder sobre el resto de los actores económicos, y lo ejerce para expoliarlos, imponerles precios a los proveedores, imponer precios en el mercado, establecer condiciones a los vendedores, cerrarle el paso a los pequeños y medianos empresarios que producen exactamente lo que producen ellos, pero ellos le aplican con una fuerza rigurosa y bestial, de manera más inescrupulosa, todo su peso, para arruinarlo. Son posiciones monopólicas, y ahora vienen a decir que el gobierno le está dando divisas. Le dieron más de 5.000 millones de dólares en los últimos años. Pero eso es mentira lo que ellos dicen. Es mentira, es absolutamente no incierto. Le han dado divisas a la competencia para lo mismo que se le están negando a ella. No tenemos posibilidad de asignar divisas. Y lo que aquí está en tela de juicio es la moral, la integridad de un vocero de sectores económicos que han atentado de una manera sistemática contra el desarrollo de nuestro país, que quieren ocultar su responsabilidad escudándose en el gobierno venezolano. Están cerrando sus plantas con recursos disponibles que tienen en la banca, pero no la tienen en la banca venezolana, sino que la tienen en la banca internacional. No tienen ningún tipo de compromiso con la recuperación de este país. Estamos viendo un momento muy grave. Caída de los precios del petróleo, situación muy crítica en el sector eléctrico, hay grandes perturbaciones económicas, es la presión política del gobierno de Obama y de sus títeres, de sus peones aquí en este país, y este señor se une a esa estrategia. Y no solamente se une a esa estrategia, sino que cierra su empresa y además... ¿Tú estás de acuerdo con que tome al gobierno, como se ha anunciado? Que aquí no se va a tomar ninguna empresa. Fíjate, él está cerrando, dijo ayer, él está cerrando su empresa. Si paralizan las plantas,
los trabajadores van a tomarla. Bueno, los trabajadores harán lo que tengan que hacer. Los trabajadores harán lo que tengan que hacer. Los trabajadores tienen el derecho al trabajo. Yo pienso que este señor no va a ser tan inepto como para cerrar sus plantas. No desafiar al gobierno, desafiar a los trabajadores. Tú fuiste dirigente, tu padre fue un gran dirigente, sindical, obrero, comunista, luchó por los intereses de los trabajadores. ¿Cuáles son los intereses de los trabajadores? Bueno, el empleo digno, los salarios dignos, las políticas de seguridad social que tiene que ofrecer el Estado y todo su proyecto político que es el socialismo. Entonces, si tú estás trabajando en una empresa y ves que llega un empresario que con el mayor cinismo quiere manipular a la población, pero no puede manipular a los trabajadores porque los trabajadores están ahí adentro y están viendo que es una gigantesca empresa, sabe que la empresa tiene otra filial en otros países, sabe que esa empresa está buchona en dólares y pero fíjate que hemos visto a los trabajadores de la Polar en la calle denunciando yo lo que la son situación. unos grupitos minúsculos de trabajadores de la Polar. Ellos pero he dicen escuchado que los sindicatos, que la mayoría de los sindicatos apoyan a la empresa. Que lo manifiesten. Este es un país libre, hermano. Este es un país libre. Y si lo manifiestan, nosotros iremos con nuestros argumentos. No es posible que una empresa con un capital tan importante y con una fuente de divisas tan importante de sus negocios que realiza fuera de este país y no acá, esté verdaderamente jugando ese juego tan peligroso. Ahora, yo te pregunto, no en el caso de la Polar, vamos a hablar de este punto en la siguiente parte. Vamos a suponer que no sea la Polar, cualquier otra empresa decide, bueno, ok, vamos a hacer el caso del gobierno venezolano, vamos a traer los dólares para acá. El gobierno garantiza que esas empresas van a poder sacar ya se está haciendo. Se está haciendo, me lo está voy a explicar al retorno de la pausa. Te voy a explicar el funcionamiento de los motores, que es algo extraordinario, a pesar de los intentos de sabotaje que tienen. ¿Cómo funcionan esos motores con 2 días de trabajo en la semana? Y eso también te lo digo. Ya venimos con eso, Faría. Ha funcionado muy bien.